Ahora sí. Ahora sí. Entonces, bueno, todo eso igual que dije es introductorio, así que no hay mayores problemas con eso. Ya está todo explicado en el EVA, eso que recién les estaba comentando. Así que, digamos, el EVA se vuelve, por supuesto, central en el curso, más que nunca ahora con la virtualidad. Siempre lo fue, pero con la virtualidad más. Y ahí entonces ustedes les decía, ustedes van a encontrar las clases, las sesiones teóricas grabadas, que las vamos a ir subiendo. Hay incluso un cronograma de clases, como para que ustedes vayan sabiendo las clases que tienen que mirar en lo previo antes de encontrarnos en estos encuentros semanales, en estas sesiones sincrónicas, como para que ustedes se vayan guiando a partir de, bueno, clase grabada versus las clases en vivo, para que vayan teniendo, digamos, la secuencia de temas que van viendo y que los vayan acompañando, incluso hasta con la bibliografía, y sepan los capítulos en realidad que estamos viendo de la bibliografía obligatoria. Todo entonces, los datos y demás están en el EVA. Por supuesto, la forma de aprobación del curso y demás está todo colgado, así que cualquier duda, por supuesto, a través de los foros lo podemos ir respondiendo, o incluso, bueno, sí, sin duda, a través de los encuentros que vayamos teniendo semana a semana, con el devenir de las clases y de los temas, seguramente vayan surgiendo dudas. ¿Ah? La idea para hoy es, como ustedes saben, en realidad nosotros nos deberíamos haber encontrado el martes pasado, pero fue feriado, por lo tanto, vamos a arrancar, al menos en estos encuentros de matutinos, vamos a arrancar ya como si hubiéramos dado también los primeros ejercicios del práctico. La semana pasada tuvimos un encuentro a la tarde, con los miércoles a las 19:30, que esas clases se van a mantener también, y vamos a tener también estos encuentros de martes 8:30 de la mañana. Pero no vamos a ir hacia atrás, hacia los ejercicios que se hicieron la semana pasada. Esos ejercicios o ustedes pudieron acceder en vivo la semana pasada o pueden acceder a la clase grabada. O sea que la resolución de los primeros ejercicios en realidad que se hicieron lo tienen disponible en la clase grabada, y también tienen disponible, por supuesto, las soluciones colgadas. ¿Ah? Así que, si no tenemos ninguna duda al respecto, no sé, Marce, si querés agregar algo, chiquilines, si no tienen ninguna duda de cómo se estructura, si ya vieron todos los materiales que están colgados, los videos, video de bienvenida del profesor Polgar, si no tienen ninguna duda, yo les escucho, tomo un traguito de café y podemos ir arrancando. Bien, estimo entonces que está todo tranquilo. Marce, vos interrumpime también, digamos, tranquilo adelante. Eh, y bueno, tenemos el chat de esta sesión también como para que vayan intercambiando por ahí con Marce, que va a estar más atento a eso, este, para ir avanzando. Entonces, la idea de hoy, les decía, es poder... A ver si me pasa esto. A ver, un segundito, ahí está, ahora sí. La idea entonces es hacer un pequeño repasito teórico, como para, digamos, más allá de que sabemos de que en realidad estos temas se dan, los tienen dados en los videos grabados, un pequeño repasito teórico, tomarnos unos minutitos como para saber a ver de qué vamos a estar hablando cuando resolvamos los ejercicios que vamos a resolver. Entonces, el primer concepto que es fundamental que ustedes tengan presente es justamente el de la tasa marginal de sustitución. ¿Por qué? A ver, porque primero nos enmarcamos en la teoría del consumidor, ¿no? Vamos a estar, digamos, enmarcados en la teoría del consumidor, de esos modelos que son más de tinte de la teoría, digamos, neoclásica, con consumidores racionales y demás, y bueno, y cómo, digamos, en un mundo de dos bienes y demás, bueno, cómo el consumidor va optando por canastas de bienes que le maximizan su utilidad. Bueno, ahí tenemos entonces un concepto que es bien interesante, que es bien importante en el marco de toda esta teoría, que es justamente la tasa marginal de sustitución. Entonces,
Básicamente la tasa es lo que dice ahí, ¿no? Es un bien, la tasa, digamos, refleja el intercambio que va teniendo el consumidor de un bien por el otro sin alterar el nivel de satisfacción. Y esa es la clave porque eso lo que nos demuestra es que nos vamos a lograr mover a lo largo de la curva de indiferencia, ¿no? A lo largo de una misma curva de indiferencia, intercambiando entonces un bien por otro, manteniendo entonces el nivel de satisfacción o el nivel de utilidad del conjunto, ¿ah? Eh, digamos, otra manera de interpretarlo puede ser también, dependiendo de cómo planteemos la tasa marginal de sustitución, pero dado de cómo está graficada, incluso si se quiere, en este caso sería, bueno, la cantidad máxima que el consumidor va a estar dispuesto a intercambiar de un bien, en este caso del bien Y, es decir, de renunciar de consumir del bien Y, para aumentar una unidad adicional del otro bien, en este caso del bien X, sin perder utilidad. Esa es, digamos, la definición de la tasa marginal de sustitución, como para que la recuerden, para que la tengan presente, nos va a acompañar, por supuesto, a lo largo de toda la primera parte del curso, a lo largo de todo el práctico 1, de toda la teoría del consumidor, teoría de la demanda de bienes. ¿Ah? Supongo que es un concepto que tienen presente porque no es nuevo para ustedes, ya lo han venido viendo a lo largo de la carrera. ¿Ah? Eh, digamos, estos ejercicios fueron los que estuvimos viendo la semana pasada, ustedes los pueden ver, y a partir entonces de acá es que nos vamos a centrar en la clase de hoy, ¿ah? La clase del 1 de septiembre. Vamos a estar viendo entonces algunos ejercicios también, por supuesto, del práctico 1. Aparte de la tasa marginal de sustitución, hay otra herramienta fundamental a lo largo de la teoría del consumidor que nos va a permitir resolver, digamos, los problemas de maximización o de minimización de gastos incluso del consumidor, que es justamente la restricción presupuestaria. ¿Ah? La restricción presupuestaria, digamos, a ver si se animan, ¿qué me vendría a reflejar la restricción presupuestaria en el marco de esta teoría? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué les parece que es eso que aparece por ahí, que me dice P sub X por X más P sub Y por Y menor o igual a Y? Dale, Yara, que me parece que me levantaste la mano. Dale, tranquilo. Habilitar el micrófono o escribirlo en el chat, Marce lo va a estar leyendo, como quieras. Hola. Hola. Es que la restricción presupuestaria en realidad me parece que es porque, claro, el consumidor tiene canastas para elegir, pero en realidad no tiene infinitas canastas. Se tiene que adecuar al ingreso que tiene, porque no es que yo pueda comprar 800 unidades A y 500 B. Si me da para 300 A y 300 B, va a tener que ser canastas que le den la igual utilidad o esa, pero siempre con la restricción del ingreso. Exacto. Básicamente, digamos, la restricción presupuestaria nos limita, digamos, para ir sobre la idea que Yara nos estaba comentando, nos limita las canastas accesibles para el consumidor. ¿Ah? Entonces, si lo vemos gráficamente, si ustedes observan ahí, digamos, la recta que une los puntos de los ejes Y sobre P sub Y y sobre P sub X, esa recta, digamos, sería todas las canastas, en realidad, donde el gasto en los bienes disponibles que tiene el consumidor se iguala al ingreso. ¿Ah? Porque si ustedes lo ven ahí en el gráfico, aparece, digamos, ingreso igual a P sub X por X más P sub Y por Y. Siendo, por supuesto, el P sub X y el P sub Y los precios de mercado que observa el consumidor, y siendo X y siendo Y las cantidades efectivamente que consume de los bienes del bien X y del bien. ¿Ah? Entonces, sobre los puntos de la recta que aparece graficada, que básicamente va a ser la recta de balance o de la restricción presupuestaria, sobre esos puntos ahí efectivamente el gasto se iguala con el ingreso. Pero eso no quiere decir que esas sean únicamente las canastas que eventualmente el consumidor va a optar. Todas las canastas que quedan dentro del área del triángulo, que en este caso viene coloreada de gris, digamos,
son canastas en las cuales se cumple que el ingreso que tiene disponible el consumidor le alcanza para consumir N unidades, digamos, de los bienes, tanto de I como de E. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo lo que aparece por acá arriba, donde los precios por las cantidades, la suma de los precios por las cantidades, es menor o igual al ingreso disponible. Entonces nosotros en esta primera parte del curso vamos a asumir que, digamos, vamos a tener decisiones en un momento del tiempo, vamos a tomar decisiones en un momento del tiempo, entonces vamos a ver que eso puede variar cuando hablemos de consumo intertemporal, pero en principio vamos a hablar de decisiones en un momento del tiempo que el consumidor toma, digamos, en el momento T, donde en principio entonces tiene disponible su ingreso para tomar esa decisión de consumo. Y eso es clave en esta primera parte, o sea, no vamos a estar primero pensando en que eventualmente el consumidor puede ahorrar o incluso endeudarse. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Uno podría decir, bueno, el supuesto de esta teoría también detrás es que quizás la decisión de ahorrar o de endeudarse ya pasó, y ahora estoy posicionado en un segundo momento del tiempo en el cual tengo un determinado ingreso que ya puede tener en cuenta el ahorro o la deuda para consumir. Pero en definitiva no nos entreveremos con eso. Nosotros vamos a tomar como primer punto de partida que el consumidor tiene un ingreso disponible, que va a venir representado por la letra I mayúscula o la letra Y, eso es indiferente, ustedes la pueden encontrar de, de, de las dos maneras, digamos, en la bibliografía. Nosotros a veces como le ponemos a veces como uno de los bienes lo nombramos con la letra Y, bueno, el ingreso va a venir con la letra I, eso lo vamos, de todas maneras lo vamos a ver. Entonces, la representación gráfica de la restricción presupuestaria claramente va a ser una recta que une dos puntos. Si ustedes observan, digamos, si el individuo gastara todo su ingreso en el bien I, bueno, por supuesto vamos a estar sobre este punto, ¿no? En el corte sobre el eje de las ordenadas, porque está clara la cuenta que está haciendo, ¿no? Es el ingreso disponible que tiene, todo el ingreso dividido el precio que le cuesta el bien I en el mercado, y por lo tanto va a consumir estas cantidades de I, no consumiendo nada del otro bien, y lo mismo si consumiera todas las unidades del bien. Entonces esa es la presentación de este instrumento, que va a ser fundamental también a la hora de resolver los problemas, el problema principalmente en realidad de optimización al cual se va a enfrentar el consumidor. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? Sí, yo tengo una consulta Dale, dale. que en realidad exactamente no me acuerdo de introducción a la microeconomía y acá me generó un poco de duda porque viste que en realidad las canastas a las que el consumidor puede acceder es como todo el área del triángulo. Exacto. Pero poniendo, no me acuerdo si estaba el supuesto o no, de que tenía que gastar sí o sí todo su ingreso. Entonces, ante ese supuesto, ¿solo las canastas van a ser las que están sobre la línea o igual como factibles podemos poner alguna que se encuentre dentro del área del triángulo? Está perfecta la consulta. A ver, si nosotros le agregamos, en primera instancia, estamos de acuerdo que el consumidor, digamos, tiene un ingreso disponible y que puede entonces con ese ingreso acceder a todas esas canastas que están coloreadas de gris y además a las que están sobre la propia recta de balance. Si además le agregamos, le incorporamos justamente lo que decía Yara, de que en realidad, que recién también yo se los comentaba, en el momento de decisión, de la toma de decisión del consumidor, el consumidor asumimos que no ahorra, por lo tanto gasta todo su ingreso, tampoco se endeuda, pero no ahorra, por lo tanto consume todo su ingreso. Bueno, estamos diciendo que en definitiva a las canastas a las cuales va a estar apuntando van a ser las canastas que están sobre la propia recta de balance. Entonces, está perfecta la consulta Yara y es un poco aclaratoria. O sea,
Y es incorporar un supuesto adicional de, bueno, entonces, más allá de que todas las canastas que están representadas en el gráfico, también en el área del triángulo, digamos, son canastas a las cuales el consumidor puede acceder, básicamente cuando nosotros asumimos que en el momento en el cual el consumidor toma la decisión no vamos a estar ahorrando, ¿ah? Y vamos por lo tanto a estar gastando todo el ingreso, bueno, entonces nos vamos a estar posicionando en alguna canasta que esté sobre la propia recta de balance. ¿Ah? ¿Queda claro por ahí? Sí, bárbaro, gracias. No, por favor. Bueno, bien, entonces, avancemos un poquitito más. ¿Tá? Nosotros ahí teníamos, digamos, ahí aparece esto donde recién les comentaba, ¿no? Que vamos a estar posicionados en uno u otro dependiendo de si gastamos, por ejemplo, todo el ingreso en uno de los bienes. Eh, ¿Tá? Bueno, la recta básicamente que une estos dos puntos que cortan sobre los ejes va a ser justamente la recta de balance, la restricción presupuestaria. Y luego es bien interesante este datito adicional que nos dice por acá abajo que la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿ah? La pendiente de la restricción presupuestaria, por ejemplo, dado el gráfico, si nosotros despejáramos las cantidades del BNI, ¿ah? La pendiente de la restricción presupuestaria, va a venir dado por este cociente. ¿Ah? ¿Y qué es este cociente? ¿Qué les parece? A ver quién se anima. Puede que sea la derivada respecto de X dividido la derivada respecto de Y. Bien, ¿no? O sea, a ver, en principio el cociente, este P sub X sobre P sub Y, si nosotros hacemos justamente o sea, si despejamos Y y expresamos la recta de balance con las cantidades del bien Y en función de las cantidades del bien X, y hacemos justamente la derivada de esa función en relación a la variable, ¿no? Porque el ingreso va a ser un dato para el consumidor. Básicamente la variable ahí en ese caso se transforma en las cantidades, van a ser las cantidades del bien X, va a ser la derivada de esa función. Está perfecto. ¿Y qué nos representa? O sea, porque la pendiente de la recta va a ser justamente la derivada, pero ¿qué nos representa? ¿Qué es básicamente justamente el resultado, este P sub X sobre P sub Y, que es obviamente negativo porque vemos que tiene una pendiente negativa? Puede ser que sea la relación que tiene que existir entre los precios del bien X y el bien Y, tal que al intercambiar entre esos bienes sigas estando dentro de la función del ingreso, o sea, dentro de tu ingreso que tenés para gastar. Impecable, Ignacio. En realidad, a ver, en principio es la relación de precios que el mercado me está mostrando que tienen estos bienes, ¿no? Que tienen el bien X y el bien Y, ¿no? O sea, es la relación de precios que el mercado me está mostrando que tienen los bienes en ese momento, ¿tá? O sea, los precios relativos del mercado, ¿tá? Ustedes, si se acuerdan, digamos, vamos a avanzar un poquitito más, pero quizás en la clase de hoy o en la semana que viene, nosotros, creo que en la semana que viene, pero si ustedes ya miraron la sesión 2 del profesor Marcelo Bérgolo, ustedes se encuentran ahí ya con el problema, digamos, o los problemas, dual y primal, del consumidor para la toma de decisión, para optimizar, digamos, su toma de decisión y para maximizar su utilidad o minimizar el gasto, dependiendo de cómo lo vayan enfrentando. Eh, digamos, y el encare, digamos, de esos problemas tienen como dos partes, ¿no? Una parte subjetiva y otra parte objetiva, ¿no? Una parte subjetiva de las preferencias y otra parte objetiva que viene dada por las señales del mercado. Entonces, la parte subjetiva, nosotros de hecho ya vimos qué instrumento me muestra la parte subjetiva de valoración de los bienes, viene dado justamente por qué instrumento, que lo veíamos hoy al principio de la clase. ¿Quién se anima a jugársela con eso? ¿Qué instrumento me viene a representar, digamos, la subjetividad que tiene el consumidor sobre las preferencias de consumo de bienes? ¿Qué decíamos hoy? Las curvas de indiferencia. Exacto, la curva de indiferencia. Entonces,
Las curvas de indiferencia que tienen, digamos, como medición de intercambio de bienes, ¿a qué instrumento? ¿Cómo le llamábamos? La pendiente de esas curvas, ¿cuál es? La tasa marginal de sustitución. Exacto. ¿Tá? Entonces, la tasa marginal de sustitución me va a venir a mostrar, digamos, la subjetividad que tiene el consumidor, porque además, dependiendo, digamos, del tipo de curvas de indiferencia que tenga el consumidor, vamos viendo que la tasa marginal de sustitución va variando a lo largo, por ejemplo, de una misma curva de indiferencia. Entonces, la tasa marginal de sustitución me va a venir a mostrar la subjetividad que tiene el consumidor sobre las preferencias de esos bienes, ¿tá? Que por supuesto depende de en qué punto, por ejemplo, de la curva de indiferencia se encuentre, porque en qué punto me va a venir a representar la dotación que tiene de los bienes, ¿tá? Entonces, por supuesto, no va a ser la misma preferencia que tenga el consumidor sobre la misma preferencia subjetiva que tenga el consumidor sobre el consumo de milanesas, si son, por ejemplo, las casi 9 de la mañana y, bueno, no es una hora, digamos, muy afín para consumir milanesas. O no, esa subjetividad que tiene no va a ser la misma, por ejemplo, sobre el consumo de milanesas si son, por ejemplo, las 10 de la noche y ya consumió, por ejemplo, 3 milanesas. Entonces, la cuarta milanesa no va a ser, no le va a representar quizás la misma utilidad que una milanesa en otro horario, en otro momento del día, sin haber consumido, por ejemplo, milanesas antes. Entonces, la tasa marginal de sustitución, en definitiva, me viene a representar la parte subjetiva del problema. Y eso lo enfrentamos contra la objetividad, que son las señales que me viene a dar el mercado. Que ¿cuál es, básicamente? Que está acá, en esta diapositiva. ¿Cuál es la señal del mercado? La relación de precios. Exacto, Cecilia. La relación de precios. Los precios relativos es básicamente la señal del mercado que me viene a dar, digamos, la parte objetiva del problema, y es cómo el mercado está valorando los bienes. Y es sobre lo que el consumidor no va a poder operar. El consumidor opera sobre sus preferencias, pero no sobre los precios del mercado. Entonces, con ese instrumental nosotros nos deberíamos de aproximar básicamente a la optimización. Entonces, digamos, vemos ahí que enfrentamos en un mismo gráfico, enfrentamos las curvas de indiferencia, que en este caso estamos asumiendo curvas de indiferencia de preferencias, digamos, regulares, en principio, del consumidor, las enfrentamos contra la restricción presupuestaria. Entonces, básicamente el objetivo que decíamos del consumidor es obtener aquella canasta que le garantice el máximo nivel de utilidad, pero por supuesto sujeto a bueno, ese ingreso disponible que tiene para gastar, según, por supuesto, el nivel de precio del mercado. Entonces, ese punto C que nos viene, la canasta C, que viene a estar representada, digamos, como el punto de tangencia entre la curva de indiferencia U2 y la recta de balance, sería justamente esa canasta donde el individuo está logrando maximizar, entonces su utilidad. ¿Por qué? Porque en definitiva se está logrando colocar en la curva de indiferencia más alejada del origen, gastando todo su nivel de ingreso disponible en ese momento, dado los precios del mercado. Por eso señalamos que en ese punto C, digamos, cuando resolvemos el problema del consumidor, ¿qué estamos igualando en ese punto? ¿Qué les parece que estamos igualando en ese punto? Se iguala la visión subjetiva de la utilidad con una visión objetiva de los precios del mercado. Exacto, ¿no? Estamos igualando, digamos, las pendientes de las curvas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que, digamos, gráficamente, tenemos que obtener un punto de tangencia, lo que estamos haciendo es igualar las pendientes de esas curvas, ¿no? Igualamos la pendiente de la recta de balance, que en definitiva
es el precio relativo, son los precios relativos, que es la señal objetiva que me devuelve el mercado sobre las preferencias de los bienes, sobre la valoración de los bienes, con la tasa marginal de sustitución, que vemos que es la pendiente de la curva de indiferencia en un punto, ¿no? En el punto, en este caso, en el punto C, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, en ese caso, entonces, bueno, igualamos para resolver, ¿no? Esa va a ser la condición de óptimo, y ahí vamos, ustedes lo pueden ver, obviamente, en las clases teóricas más desarrollado por Marce, digamos que planteando el lagrangiano, resolviendo las condiciones de primer orden y demás, por eso el CPO, condiciones de primer orden, obtenemos, digamos, esa condición de óptimo, donde las pendientes se igualan, ¿no? Donde la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, se iguala a la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Ah? Entonces, en ese punto, consume cantidades óptimas de los bienes, logra maximizar su utilidad, porque se coloca en la curva de indiferencia más alejada del origen, gastando todo su ingreso, y digamos, era bien importante lo que recién creo que era Yara, nos decía que, bueno, es justamente en el punto en donde el consumidor logra, digamos, igualar la subjetividad de sus preferencias con la objetividad del mercado, ¿ah? Con la señal objetiva del mercado, con esa tasa de intercambio que tiene el mercado, que son los precios relativos. ¿Ah? ¿Dudas hasta acá, chiquilines, con esto? Es un pequeño repaso, pero me parece que es bien importante tenerlo presente. ¿Alguna consulta, duda? Me imagino que capaz que en el chat se pudo haber ido, daba alguna consulta. Marce, no sé si tienes algún comentario. Yo ahora no los estoy viendo. Ahora sí. Tengo algún comentario, pero ya los contesté y estamos más o menos bien. Seguí adelante, tranqui. Está impecable. Entonces nos metemos básicamente en los ejercicios. ¿Ah? Después de este pequeño repasito, por supuesto ustedes pueden ahondar y ahondan muchísimo más en esto en las sesiones grabadas, que obviamente son obligatorias, no tienen opción de no verlas, ¿ah? Porque es fundamental verlas. Así que vamos a meternos en los ejercicios. Entonces, por ejemplo, arranquemos en el ejercicio 5. Este ejercicio nos dice que Pepe y Manolo hacen sus compras de los dos únicos bienes en los mismos mercados. Nos da la función de utilidad de Pepe, que es una función de utilidad donde tenemos el x1 al cuadrado por x2, y se sabe que en el equilibrio, Pepe selecciona consumir 10 unidades del bien 1 y 5 unidades del bien 2. ¿No? O sea que, digamos, nos dan las curvas de indiferencia, nos dan la función de utilidad de Pepe, y nos dicen que en equilibrio Pepe logra entonces consumir 10 unidades del bien 1 y 5 unidades del bien 2 cuando resuelve su problema, ¿ah? Cuando resuelve el problema de optimización. En cambio de Manolo, me dice que, bueno, con preferencias regulares, dispone de cantidades de ambos bienes para, digamos, donde la tasa marginal de sustitución entre el bien 1 y el bien 2, en valor absoluto, me da igual a 2. Ah, bueno, una cosa que no les dije, que me parece que había quedado claro, es que, por supuesto, digamos, son pendientes, en este caso negativas, ¿tá? Y que por lo general nosotros lo vamos a trabajar en valores absolutos, porque tengo negativo de los dos lados, ¿tá? En definitiva, por lo general lo trabajamos en valores absolutos, por eso esto de acá abajo, ¿no? Recordar que la igualdad se mantiene en valor absoluto, ¿no? Comentar. Entonces, en estas circunstancias me dan 4 opciones, ¿tá? O sea, la función de utilidad de Pepe, las cantidades óptimas que está consumiendo Pepe, y la tasa marginal de sustitución de Manolo, que me dice que, además, entre Pepe y Manolo, consumen los mismos bienes en el mismo mercado, ¿no? O sea, los consiguen en el mismo mercado. Entonces, me da 4 opciones. ¿Tá? Me dice, bueno, sin conocer los precios de los bienes, no podemos afirmar nada respecto a la elección de Manolo. O, bueno, Manolo va a estar dispuesto a intercambiar bien 2 por bien 1 para incrementar su utilidad. O Manolo va a estar dispuesto a intercambiar bien 1 por el bien 2 para aumentar su utilidad. O no podemos saber nada de Manolo sin conocer la función de utilidad, porque en definitiva no me están dando tampoco la función de utilidad de Manolo. ¿Ah? Entonces, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué plantearían, digamos,
como para resolver, para descubrir cuál puede ser la opción correcta. ¿Por dónde A mí iría? me surge una duda acá, Dale, en la letra del ejercicio. sí, sí. Porque viste que dice la tasa marginal de sustitución entre el bien 1, que es X, y el bien 2, Y. Nosotros venimos viendo la tasa marginal de sustitución de cuántas unidades de Y abandona para consumir Sí. una adicional de X para Sí. mantenerse la utilidad. Acá se está planteando al revés. No necesariamente, en realidad, digamos, planteémoslo de la misma manera, ¿no? O sea, a ver, tenemos que, de Manolo se conoce que con preferencias regulares dispone de unas ciertas cantidades de bienes, tal que la tasa marginal de sustitución entre el bien 1 y el bien 2, en valor absoluto es 2. En realidad me están diciendo, digamos, entre paréntesis me estaban señalando cuál era el bien 1 y cuál era el bien 2, justamente para no tener, digamos, este problema de identificación. Por lo general nosotros estamos viendo tasa marginal de sustitución del bien Y por el bien X, ¿no? Es decir, cuántas unidades resignamos del bien Y para incrementar en una unidad adicional de consumo del bien X. Planteémoslo de la misma manera, es decir, en este caso vamos a estar viendo que la tasa marginal de sustitución de Manolo va a ser igual a 2 cuando, y ese 2 en definitiva me estaría diciendo que Manolo va a estar dispuesto a intercambiar 2 unidades del bien 2, del X2, digamos, para incrementar una unidad adicional del X1. ¿Ah? ¿Estamos todos hasta ahí? Bien, de bien. Entonces, con ese dato, ¿qué les parece que puedo hacer, digamos? ¿Por dónde podría ir? No sé si capaz que en el chat algunos se está animando, yo el chat no lo veo, pero Marta sí. ¿Por dónde podría ir la resolución? A ver, ¿qué les parece? Intercambiemos ideas. ¿Qué tengo que sí sé y que sí puedo, digamos, desarrollar para conocer algunas cosas interesantes que necesito conocer? ¿Quién se anima? A ver, Bueno, vamos a ayudar. Dale. ¿Sí? sé lo que representa ese 2 en realidad, ¿no? Porque, o sea, como la tasa marginal de sustitución, habría como que desglosarlo, o no sé, yo estoy diciendo así muy intuitivamente. A ver, está perfecto. A ver, yo lo que conozco es lo que hoy Manolo está dispuesto a intercambiar del bien 2 por el bien 1, ¿no? Que son 2 unidades del bien 2. ¿tá? O sea que Manolo en sus preferencias subjetivas está valorando al bien 1 en 2 unidades del bien Y, porque en definitiva está intercambiando, o está dispuesto a intercambiar, en el punto en el cual se encuentra, 2 unidades del bien Y por una unidad adicional del bien X. ¿tá? Eso lo conozco y sé que es así. ¿Contra qué lo tengo que comparar para saber si Manolo va a estar dispuesto, o sea, va a estar en una situación óptima o debería de intercambiar o dejar de consumir algún bien para incrementar el consumo de otro bien para, en definitiva, maximizar su utilidad, que es, por supuesto, su objetivo? ¿ah? O bueno, quizás a ustedes les parece que sin conocer los precios de los bienes o sin conocer la función de utilidad de Manolo no puedo hacer nada. Pero ahí entra a jugar algún otro datito que tengo en la letra del ejercicio. ¿Qué les parece? Habría que calcular la TMS de Pepe, porque como está en equilibrio, se supone que se iguala la relación de precios. Y ahí comparás la TMS de Manolo con la relación de precios para ver cuál es la respuesta correcta. Perfecto, Cecilia. ¿Ah? Perfecto, Cecilia. ¿Todos la siguieron? En definitiva, esa pregunta de todos la siguieron, la haría en una clase presencial donde las caras nos van mostrando de si más o menos todos están siguiendo los conceptos que vamos trabajando. Cecilia, en definitiva, básicamente nos resolvió el ejercicio. ¿tá? ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, tenemos el dato de la función de utilidad de Pepe, nosotros podemos calcular la tasa marginal de sustitución de Pepe, y además me está diciendo que Pepe está en equilibrio. Entonces, en definitiva, Pepe está igualando esa tasa marginal de sustitución, que yo la puedo hallar, con la relación de precios de mercado. Y una vez que yo obtengo la relación de precios de mercado,
que esa en definitiva, como Pepe y Manolo consumen en los mismos mercados, es la misma para los dos. ¿Por qué? Porque es la relación de precios, y los consumidores no intervienen en los precios, al menos de manera individual. Entonces, como es la relación de precios, la puedo igualar con esa tasa marginal de sustitución de Manolo que me dice que es igual a 2. ¿Ah? Entonces, de esa forma, bueno, puedo ver si Manolo está en un punto óptimo o tiene que hacer algún movimiento para optimizar. ¿Ah? Entonces, a ver, avancemos un poquitito. ¿Ah? Lo que podemos hacer es esto, ¿no? O sea, yo lo que sé es que Pepe está en equilibrio, ¿ah? Y que por supuesto cumple la condición de óptimo, por lo tanto está en ese punto de tangencia que recién hablábamos. ¿Ah? Entonces, en valores absolutos yo lo que puedo hacer es decir, bueno, la tasa marginal de sustitución de Pepe, por eso el P acá arriba, de x2 por x1, va a ser en definitiva el cociente, en valores absolutos, por eso le saqué el menos, ¿ah? Ya lo trabajo sin los menos, pero obviamente recuerden que son pendientes negativas. ¿Ah? Va a ser igual entonces al cociente de la utilidad marginal del bien 1 para Pepe, dividido la utilidad marginal del bien 2 para Pepe. ¿Ah? Esto recuerden que, digamos, esto está demostrado en el teórico, ustedes lo pueden ir viendo por ahí, en la bibliografía también. Recuerden que yo podría plantear la tasa marginal de sustitución de x1 por x2 y este cociente es el inverso, ¿no? O sea, digamos, eso hay que tener la coherencia de ver cómo estás planteando la tasa para hacer el cociente de las utilidades marginales. En ese caso lo tendría que igualar incluso con el inverso de los precios, de los precios también, ¿no? Porque si no estaría igualando pendientes que son inversos, ¿no? Digamos, eso para que lo tengan presente. Acá decidimos hacerlo de x2 por x1 por una cuestión incluso hasta cómo lo estamos graficando, ¿no? De que el bien 2 lo estamos graficando en el eje de las ordenadas y el bien 1 en el eje de las abscisas. Entonces, ¿qué nos decía esto? Bueno, una vez que yo resuelvo la tasa marginal de sustitución, como el cociente de las utilidades marginales, yo obtengo esto, 2x2 sobre x1. ¿Por qué? Y bueno, porque en definitiva yo lo que tengo que hacer tengo que obtener las utilidades marginales. Y la utilidad marginal del bien 1 es hacer la derivada de esta función en relación a x1. ¿Cómo me queda la derivada de esta función en relación a x1? Es bien sencillo. ¿Cómo me queda? ¿Qué les parece? 2x1, x2. 2x1 por x2. ¿Ah? Entonces, esa va a ser la utilidad marginal del bien 1. ¿Y la utilidad marginal del bien 2 cómo me queda? X1 cuadrado. X1 al cuadrado. Entonces, el cociente de 2x1, ¿no? El cociente de 2x1 sobre x2, ¿ah? Sobre 2x1 por x2 sobre x1 al cuadrado, me está dando que en definitiva me va a quedar sobre el final 2x2 sobre x1. ¿Ah? ¿Todo lo bien? ¿Todo lo ven a eso? A ver si puedo... un segundito. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la opción de... No lo estoy encontrando. Bueno, les quería escribir, pero no lo estoy encontrando. Bueno, no lo estoy encontrando, qué raro. Creo que se pone arriba donde dice ver opciones, me parece que ahí te permite. O sea, dice, usted está viendo la pantalla de FCA, no sé si a vos te parece lo mismo, pero me parece que va por ahí. Va por acá, sí. Pero en algún lado yo podía escribir de manera más sencilla, no lo estoy viendo. Bueno, está, no funciona. Tiene una pizarra por ahí, a ver. Entonces, a ver si les puedo escribir acá. ¿Lo están viendo a esto? ¿Están viendo una Sí. pizarra? Sí, se ve. Está. Entonces, a ver, yo tenía la utilidad, esto es bien sencillo como para que todos estemos alineados con esto y no haya ninguna duda, digamos, matemática, después van a ver que las cuentas son relativamente sencillas. Yo tenía una utilidad de x1, ¿no? De x, vamos a ponerle de x e y para no estar
mucha cosa, y entre paréntesis vamos a poner los exponentes, ¿ah? O sea que esto quiere decir x al cuadrado, ¿no? De x al cuadrado por y. Esa era básicamente mi función de utilidad. ¿Ah? Esa era básicamente mi función de utilidad. Entonces, cuando yo hago la utilidad marginal del bien 1, ¿ah? Cuando hago la utilidad marginal del bien 1, del bien x, ¿ah? Básicamente esa utilidad marginal me va a dar 2xy. ¿Ah? Y cuando hago la utilidad marginal del bien y, ¿ah? Esa utilidad marginal me va a dar x al cuadrado. ¿Ah? Entonces, cuando hago el cociente de esto, ¿ah? Cuando hago el cociente de esto, en definitiva es 2xy, ¿ah? 2xy sobre x cuadrado. ¿Ah? 2xy sobre x cuadrado. Entonces acá queda claro de que el x que está en el numerador se va con el cuadrado que está en el denominador, por lo tanto el resultado, digamos, de la tasa marginal de sustitución de esta función de utilidad va a ser 2y sobre x. ¿Ah? Esto, digamos, repasito de álgebra un poquitito rápido, como para saber entonces que lo que estamos haciendo es esto. ¿Ah? 2y sobre x, que en este caso nosotros, opa, esto, vamos a volver, ¿dónde estaba? Bueno, cuestiones que vamos a ir mejorando con el paso de las clases. A ver, ahí va, ahí está. Ahí volvimos a la que estábamos. Entonces, 2x2, 2y sobre x1. ¿Ah? Y ahí lo que hace el ejercicio es sustituir, porque en definitiva me estaban dando las cantidades que Pepe estaba consumiendo en el equilibrio. Por lo tanto, en definitiva, yo obtengo de que en el equilibrio la relación de precios de mercado, que es P sub 1 sobre P sub 2, como estaban definidas, digamos, la tasa marginal de sustitución, las pendientes, P sub 1 sobre P sub 2, va a ser igual a 1. ¿Tá? ¿Todos lo siguieron hasta acá el razonamiento? ¿Ah? Imagino que sí. Entonces, la relación de precio de mercado, en definitiva, está siendo igual a 1. Es decir, los precios de los bienes son iguales. ¿Ah? Pero entonces ahora sí tenemos que ir a comparar con las preferencias de Manolo, con cómo está valorando Manolo, en este caso, al bien X, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, cuánto estoy dispuesto a dejar de consumir de Y para consumir una unidad adicional de X. Y bueno, en este caso, para Manolo, esa valoración está siendo de 2 unidades del bien Y, mientras que el mercado lo está valorando en una unidad del bien Y. Por lo tanto, Manolo está valorando más el bien X que lo está haciendo el mercado, ¿no? Entonces, la tasa marginal de sustitución de Manolo es mayor a la relación de precios del mercado, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que tiene que hacer Manolo es hacer bajar, ¿no? Hacer caer esa tasa marginal de sustitución, es decir, este cociente de utilidades marginales lo tiene que hacer caer. ¿Cómo lo hace caer? Bueno, hace caer el numerador y aumentar el denominador. Para hacer caer el numerador, quiere decir que la utilidad marginal del bien 1 tiene que caer, ¿tá? La utilidad marginal del bien 1 tiene que caer. ¿Cómo cae la utilidad marginal de un bien? ¿Qué hago con ese bien? Si estoy, digamos, en... ¿Consumís más? Exacto, ¿no? O sea, si por supuesto estoy bajo el supuesto de utilidades marginales decrecientes, ¿no? Consumo más, ¿no? Consumo más del bien digamos, al consumir más, la utilidad marginal de la unidad adicional va siendo cada vez menor. Entonces, lo que va a estar dispuesto Manolo a hacer en este punto es a consumir más entonces del bien 1 y menos del bien 2 para entonces igualar su tasa marginal de sustitución, para llegar al punto donde se iguala su tasa marginal de sustitución a esta relación de precios de mercado que tenemos, y así sí lograr entonces incrementar su nivel de utilidad. ¿Ah? ¿Quedó claro esto? ¿Inés? Sí. Bien. ¿Ah? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer al respecto? Marce, no sé si el chat por ahí creo que está tranquilo. Podemos seguir. No decimos cuánto tiene que aumentar
del bien 1 ni cuánto disminuir, solo damos ese razonamiento más intuitivo, ¿no? Claro, a ver, porque en definitiva, lo que sí no tenemos para saber cuántas unidades tiene que consumir Manolo o va a consumir Manolo en el óptimo, no sabemos, digamos, no conocemos cómo es la forma de su función de utilidad, ¿no? Por lo tanto, no podemos llegar a desglosar, digamos, su tasa marginal de sustitución y por lo tanto a conocer sus funciones de demanda, en definitiva, de cada uno de los bienes, ¿no? Entonces, lo único que tenemos es el resultado de la tasa marginal de sustitución. Y por lo tanto sabemos el movimiento que va a ir haciendo Manolo, porque Manolo en definitiva en este gráfico, por ejemplo, en qué punto, a ver si yo les lograra, yo lo que no estoy encontrando es dónde dibujar sobre la propia presentación. Eso lo voy a tratar de averiguar, pero no debe ser tan difícil de estar por acá. Debe andar por ahí, pero no lo estoy viendo. Bien. Pero a ver, ¿en qué punto, por ejemplo, de este gráfico estaba Manolo? ¿Qué les parece? En el B. En el B, exacto. ¿Ah? Manolo estaba, en definitiva, en un punto como en el B. ¿Ah? En un punto como en el B, en el cual, bueno, tenía ciertas cantidades consumidas del bien Y y del bien X, y estaba valorando en mayor medida de lo que lo estaba haciendo el mercado, el consumo del bien X. Y eso lo vemos incluso en la pendiente, que puede llegar a tener una curva tangente en el punto B, que es mayor a la pendiente de la recta de balance. ¿Ah? Entonces, en este punto, en un punto como en el B, bueno, por supuesto todos estamos de acuerdo que no estamos maximizando la utilidad. ¿Por qué? Porque la curva de indiferencia 2 está más alejada del origen y reporta mayor Claro, utilidad. claro, y vos sabés que esa curva de indiferencia de mayor utilidad es alcanzable por Manolo, porque en definitiva tiene ingreso para lograr consumir alguna canasta que se posicione sobre esa curva de indiferencia. Entonces, en definitiva, lo que vos estás viendo es que, bueno, en ese punto, en el punto B, digamos, las curvas de indiferencia no son tangentes a la recta de balance. Por lo tanto, si bien sí está gastando todo su ingreso en esa canasta, no es la canasta óptima, ¿ah? No es la canasta que le reporte mayor utilidad. Y está valorando más el consumo del bien X que lo está haciendo el mercado. Por lo tanto, Manolo seguramente tenga que consumir más X para llegar a un punto en el cual la valoración de X que tenga subjetiva, ¿no? Esa valoración subjetiva de Manolo, que me la devuelve la tasa marginal de sustitución, sea igual a la valoración que está haciendo el mercado vía la relación de precios que tienen los bienes. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el movimiento que hace Manolo, que va haciendo Manolo? Bueno, va a ser un movimiento a lo largo de la recta de balance, porque Manolo se va a ir moviendo, siempre gastando, dejando de consumir el bien Y para incrementar unidades consumidas del bien X hasta el punto, por ejemplo, C, donde sí va a estar entonces maximizando la utilidad y donde sí va a estar valorando el consumo del bien X de la misma manera que lo hace el mercado. ¿Ah? ¿Queda claro esto? Es verdad que, digamos, no podemos decir cuántas unidades va a ir dejando de consumir para consumir más de la otra, digamos, cuántas unidades tiene que dejar de consumir, en definitiva de Y, y cuántas unidades más de X tiene que consumir, pero sí sabemos cuál va a ser el movimiento, el desplazamiento que va haciendo Manolo para llegar a maximizar su utilidad, ¿no? Bien, avancemos. Bueno, ahora como que... Ahí va, avancemos. Bueno, entonces está, digamos, ahí, claro, como era un ejercicio de verdadero o falso, o en realidad, digamos, de identificar la correcta sería entonces la B, ¿no? Que va a estar dispuesto a intercambiar bien 2 por bien 1 para aumentar el nivel de utilidad.
¿Ah? Y bueno, y todas las otras, por supuesto, van a ser falsas porque la B es correcta, ¿no? O sea, por supuesto que podíamos, sin conocer los precios y sin conocer la función de utilidad de Manolo, podíamos saber el movimiento que tenía que hacer Manolo, porque en definitiva teníamos los datos de Pepe y me decían que Pepe estaba en el equilibrio y que compraban en el mismo mercado. ¿Ah? Bien. Perfecto. Vayamos a este ejercicio 6. El ejercicio 6 es bastante similar, así que acá también vamos a ver a ustedes qué les parece. El ejercicio 6 me dice, supongamos un consumidor cuyas preferencias reflejan una tasa marginal de sustitución decreciente. En definitiva, me está diciendo que tengo preferencias regulares, ¿no? O sea, curvas de indiferencias digamos, decrecientes de izquierda a derecha, ¿no? Como las que venimos viendo hasta ahora, y me dice, bueno, si el consumidor dispone de unas cantidades para las cuales se cumple que en valor absoluto la tasa marginal de sustitución de I por X es igual a 2, siendo los precios de mercado el P sub X igual a 10 y el P sub Y igual a 20, entonces, bueno, las cuatro opciones. Va a estar maximizando su utilidad, puede incrementar su utilidad intercambiando X por Y, puede incrementar su utilidad intercambiando Y por X, o, bueno, sin conocer la función de utilidad no se puede decir nada sobre si maximiza la utilidad. ¿Y qué les parece? A ver. Que hay que calcular la relación de precios e igualarla a la tasa marginal de sustitución. Exacto, y entonces, ¿qué les parece? ¿Va a ser igual, digamos, en este punto? La tasa con la relación de precios. ¿Cuál es la relación de precios que estamos teniendo en el mercado digamos, entre bien X y el bien Y? ¿Qué les parece? El I cuesta el doble. Exacto. Entonces, si yo planteara la tasa marginal de sustitución de Y por X, ¿no? Planteando la tasa marginal de sustitución de Y por X, quiere decir, digamos, que de mi función de utilidad, a ver, esto tengámoslo claro porque quizás a veces uno se entrevera en qué estoy despejando y cómo lo tengo que igualar, y entonces si igualo pendientes que son en realidad inversas, por supuesto el resultado del ejercicio va a estar mal. A ver, si yo planteo que tengo la tasa marginal de sustitución de Y por X, quiere decir que de mi función de utilidad en realidad lo que estoy haciendo es más bien despejar a la variable Y. Por lo tanto, la pendiente me va a estar diciendo cuántas unidades de Y voy a estar dispuesto a dejar de consumir para consumir una unidad adicional de X. Por lo tanto, si despejo de una de las funciones, la función de utilidad, que me viene luego a representar las curvas de indiferencia, si despejo de esa función ahí, de la recta de balance de la restricción presupuestaria, para luego comparar pendientes, también tengo que despejar ahí. Por lo tanto, la pendiente de la recta de balance, si despejo Y, ¿cuál va a ser? ¿Cómo es? X sobre P. Sí, despeja. ¿Cómo? Sí, va a ser un medio. Si despejo Y, en este caso es un medio, porque en definitiva, si lo trabajo como variables, la relación de precio va a ser P sub X sobre P sub Y, menos P sub X sobre P sub Y, ¿no? En definitiva es menos un medio, porque son pendientes negativas, pero la relación de precio de mercado entonces es menos un medio. ¿Estamos de acuerdo? O en valor absoluto, un medio. Y resulta que la tasa marginal de sustitución de este consumidor es 2. Por lo tanto, bueno, nuevamente vamos a estar en un lugar, en un punto en el cual tengo que operar algún movimiento para llegar a un punto de maximización. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la tasa marginal de sustitución no se está igualando con la relación de precios de mercado. Y nuevamente, ¿a qué bien el consumidor está valorando más que lo está haciendo el mercado? Al bien X. Al X. Al bien X. Entonces, el consumidor está en un punto en el cual está valorando más el consumo del bien X que lo está haciendo el mercado. Entonces, cuando pasa eso, tiene que consumir más de ese bien para lograr
hacer bajar, digamos, esa valoración que está teniendo subjetiva sobre ese bien. Entonces, una vez que vaya consumiendo más del bien, que está valorando más en principio, va bajando esa valoración subjetiva porque la utilidad marginal empieza a caer. Entonces, hace caer la utilidad marginal del bien X, consumiendo más del bien X y menos del bien Y. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta, ¿cuál les parece que va a ser? La C. La C, ¿no? O sea, va a incrementar la utilidad si intercambia bien Y por X. Ese intercambio del bien Y por X quiere decir justamente que va a consumir más del bien X y dejar de consumir, va a consumir, perdón, menos del bien Y, y ahí, en ese caso, entonces, va a lograr que la utilidad marginal del bien X vaya cayendo, por lo tanto, el numerador de la tasa marginal de sustitución, definido como el cociente de las utilidades marginales, va cayendo, y en definitiva, entonces, logra igualar, hasta el punto en el cual logra igualar esa tasa marginal de sustitución, que en principio era igual a 2, la logra igualar a 1 medio. Porque lo que tiene que hacer el consumidor es operar sobre el consumo de bienes tal que la tasa marginal de sustitución vaya cayendo hasta que sea igual a 1 medio. O sea que nuevamente, si nosotros nos fuéramos a este gráfico que teníamos por acá adelante, nuevamente podríamos decir que estábamos en un punto como el B. Nosotros nos tenemos que ir moviendo, digamos, de izquierda a derecha, porque tenemos que ir haciendo caer la tasa marginal de sustitución. Observen que, por supuesto, la tasa marginal de sustitución, al ser, digamos, al ser gráficamente la pendiente de la tangente en el punto, como son curvas decrecientes, las curvas de indiferencia, la tasa marginal de sustitución también va a ser decreciente, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, cuanto mayor sea la pendiente de la tangente, por ejemplo, en el punto B, podemos decir que vale 2, y en el punto C, como la pendiente es menor, podríamos decir perfectamente que vale 1 medio, en este caso. ¿Queda claro esto? Esta lógica, digamos, de los dos ejercicios. Este era más directo porque, en definitiva, teníamos los datos del consumidor, ¿no? Era un solo consumidor, pero la lógica de razonamiento quedó clara. Sí, pero una consulta, no entendí por qué termina intercambiando el bien Y por bien X. Tipo, Bueno, porque él tenía que bajar en realidad la cantidad de bien X que tiene para darle una mayor utilidad, ¿no? Para que la utilidad sea mayor. no. En este caso lo que estábamos diciendo es que tiene que aumentar las cantidades consumidas del bien X. Lo que tiene que bajar de X es su valoración del bien. Y la valoración del bien, en definitiva, me la viene a representar la utilidad marginal que tiene ese bien, ¿no? Esa es como la valoración que yo le estoy dando al bien. A ver, la valoración en realidad que le estoy dando al bien me la viene a representar las cantidades que estoy dispuesto a intercambiar del otro bien, unidades del otro bien, para consumir una unidad adicional de este bien. Pero en definitiva es lo que me demuestra en términos de utilidad, cuánto valor un bien es qué utilidad marginal me representa el consumo adicional de una unidad más de ese bien. Entonces, cuando yo tengo una valoración mayor del bien que lo está haciendo el mercado, porque en definitiva estoy diciendo que en este punto este consumidor valora en 2 unidades del bien Y una unidad adicional del bien X. ¿Hasta ahí estamos bien? Porque en definitiva esa es la representación, lo que me quiere decir esta tasa marginal de sustitución en valor absoluto igual a 2. Entonces, el consumidor está valorando en 2 unidades del bien Y una unidad adicional del bien X. Consumir una unidad adicional del bien X para el consumidor tiene un valor de 2 unidades del bien Y. Sin embargo, el mercado, con la relación de precios que está teniendo, te está diciendo que una unidad del bien X, en realidad, la valora en media unidad del bien Y. O sea que la valoración que está haciendo el consumidor sobre las unidades de X es mayor a la valoración que está haciendo el mercado. Cuando pasa eso, lo que tiene que hacer el consumidor es hacer caer la valoración de ese bien, del bien X en definitiva, que es sobre el que estamos razonando. Si estuviéramos razonando sobre el bien Y, todo el razonamiento sería el mismo, pero al revés, ¿no? O sea, el mercado está valorando más Y que lo está haciendo el consumidor y por lo tanto lo que tengo que hacer es consumir menos de Y. Pero acá estamos valorando
más el bien X que lo está valorando el mercado, por lo tanto tengo que consumir más del bien X para llevar esa valoración subjetiva a valores menores, es decir, para hacer caer la utilidad marginal que me reporta el consumo del bien X. ¿Ah? Entonces, voy a estar dispuesto a intercambiar unidades del bien Y por unidades adicionales del bien X para ir haciendo caer mi utilidad marginal del bien X, que en definitiva es el numerador de la tasa marginal de sustitución. Me va cayendo el numerador, me va aumentando el denominador y el 2 se me va haciendo cada vez más chico hasta el punto en el cual se vuelve igual a 1. ¿Ah? Entonces voy a estar en la respuesta C. ¿Queda claro? Sí, gracias. Bueno. Entonces, bueno, por acá tenía un poco ahí las respuestas, ¿ah? Y el razonamiento es este que acabamos de hacer. ¿Ah? O sea que, digamos, por acá podríamos decir que esta forma de resolver, de pensar en el movimiento y en la valoración subjetiva que está haciendo el consumidor, digamos, puede quedar pronto y claro. Después, antes de ver los próximos ejercicios que vamos a estar viendo, veamos esto, ¿no? Porque hasta ahora nosotros estábamos viendo preferencias regulares, que eran en definitiva la que me mostraba, bueno, las curvas de indiferencias como las veníamos viendo hasta acá. Pero nosotros también podemos tener preferencias específicas, ¿no? Y eso tener, por supuesto, un correlato en las formas de la función de utilidad. Por ejemplo, yo puedo tener un par de bienes que sean sustitutos perfectos. Y cuando tengo un par de bienes que son sustitutos perfectos, quiere decir que yo voy a estar dispuesto a intercambiar un bien por el otro, por una unidad adicional del otro, siempre lo mismo, ¿no? O sea, las mismas cantidades de un bien las voy a dejar de consumir para consumir una unidad adicional del otro, siempre la misma cantidad, ¿ah? Más allá de las dotaciones que yo tenga de cada uno de los bienes. ¿Ah? Porque eso no pasa cuando yo tengo preferencias regulares, ¿no? En definitiva, yo lo que estaba viendo es que la tasa marginal de sustitución va variando, en definitiva, a lo largo de la curva de indiferencia, porque justamente la pendiente de la curva de indiferencia va cambiando, porque tiene que ver, digamos, con las dotaciones que yo voy teniendo, con las cantidades que yo voy consumiendo efectivamente de cada uno de los bienes. Bueno, en este caso, lo que sucede cuando tengo sustitutos perfectos es que siempre intercambio lo mismo de un bien por el otro. ¿Ah? Y esto se me refleja gráficamente en tener estas curvas de indiferencia que son rectas, ¿ah? Que ahí no parecen, de hecho quedaron ahí dibujadas como medio a mano, pero son rectas. ¿Ah? Y las formas de la función de utilidad en este caso, bueno, claramente representan una recta, ¿no? O sea, digamos, alfa por x más beta por y, ¿ah? Representan una recta. Entonces, en este caso, lo que sí tenemos es que, bueno, y por supuesto, la pendiente no cambia, ¿no? La pendiente de una recta es siempre la misma, la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia, por lo tanto, la tasa marginal de sustitución no es decreciente, va a ser una constante. ¿Ah? Siempre va a ser una constante. ¿Ah? Si yo definiera, por ejemplo, a la función de utilidad de esta manera, alfa por x más beta por y, y si despejo y, ¿cuál va a ser la tasa marginal de sustitución? La constante esa, ¿qué es? Con estos parámetros. ¿Cómo me queda? ¿Qué les parece? La pendiente de las rectas esa. ¿Cuál es? Menos alfa sobre beta. Exacto, ¿no? O sea, va a ser el cociente de los parámetros, ¿no? El cociente de estos parámetros, alfa sobre beta. ¿Ah? En valor absoluto, alfa sobre beta, o, bueno, la pendiente negativa menos alfa sobre beta. ¿Ah? Porque despejo y, por ejemplo, porque, bueno, gráficamente lo tengo en el eje de las ordenadas, y bueno, se utiliza, digamos, despejar esa variable, despejo y si despejo y, bueno, luego el beta pasa dividiendo, tengo alfa sobre beta, ¿no? Menos alfa sobre beta. Bien, esto es bien importante antes de entrar en este ejercicio. ¿Por qué? Porque este ejercicio me dice que las preferencias de un individuo entre cenar con los amigos,
que sería el bien X, e ir al cine con los amigos, que sería el bien Y, son tales que el individuo va a estar siempre dispuesto a intercambiar dos películas por una cena, obteniendo la misma utilidad. O sea que, si el individuo tuviera que elegir cenar con amigos o ir al cine con amigos, siempre va a estar dispuesto a intercambiar dos películas, dos idas al cine con amigos, mejor dicho, por una cena con amigos. ¿No? Y ese intercambio entre una actividad y la otra siempre le va a estar reportando la misma utilidad, obteniendo la misma utilidad. Entonces, la pregunta que me hace la letra del ejercicio es, bueno, ¿cómo puedo entonces representar las preferencias de este individuo? Y ahí me da me da tres, en realidad la cuarta es ninguna de las otras, me da tres opciones de curvas de indiferencia. ¿Y cuál les parece que me representa justamente lo que me está diciendo el enunciado del ejercicio? ¿Qué les parece? Según lo que además acabamos de ver. ¿Puede ser la C? La C, ¿no? O sea, la C, si ustedes observan ahí, la C, ¿no? La C me dice, bueno, el bien X es cenar con amigos. ¿Ah? Y yo ahí le puedo, digamos, el parámetro alfa en ese caso no me la complico y le pongo igual a 1, por eso no pongo el alfa X, ¿no? O sea, a ver, por eso no aparece, digamos, un coeficiente con X, el coeficiente que está es 1. Más 0,5i, siendo i justamente el ir a cenar con amigos. Si yo obtuviera, si yo despejara, digamos, ¿no? La función i, despejara la variable i de esa función de utilidad, la pendiente de esa recta, en definitiva, porque sé que es una recta, ¿qué me va a dar? ¿Cuánto me está dando? 2. 2. Entonces, la tasa marginal de sustitución me va a estar representando el intercambio que estoy proponiendo de dos películas por una cena. Porque en definitiva, lo que me está diciendo es cuántas unidades, digamos, del bien Y, que en definitiva eran la cantidad de películas y la cantidad de idas al cine que tengo con amigos, voy a estar dispuesto a intercambiar por una cena adicional con amigos, que en definitiva la cena viene a estar representada por el bien X. Entonces, la tasa marginal... Sí, dale. Una consulta. Ahí usted puso 1, o sea, alfa 1 y beta vendría a ser 0,5. O sea, alfa podría ser, no sé, un número mucho más grande y que beta sea la mitad, o sea, seguiría siendo igual. Acá lo dimos 1 por ponerlo nomás, ¿no? Exacto, exactamente, Joaquín. Dale, gracias. Si yo hubiera puesto X igual 100, ¿cuál debería ser el beta, digamos, que está con Y, para que sea la respuesta correcta? 50. 50. ¿Ah? Está claro, ¿no? O sea, en este caso yo estaba diciendo o sea, la relación de esa podría haber sido incluso una más que pedirles las funciones de utilidad, podría haber sido también, el pedido del ejercicio podría haber sido, bueno, cuál deberían de ser alfa y beta, ¿no? En definitiva, yo les ponía, se les podía poner, digamos, esta función de utilidad, diciendo, bueno, este enunciado representa sustitutos perfectos, bla, 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 ¿no? Porque estamos de acuerdo que son sustitutos perfectos, porque en definitiva el consumidor, el individuo, perdón, va a estar siempre dispuesto, observen que acá con esta parte, digamos, perdón, con esto que dice acá, siempre está dispuesto, ¿no? O sea, el consumidor entonces en definitiva siempre va a estar dispuesto a intercambiar lo mismo de cantidades de idas al cine por una cena adicional con amigos. Por lo tanto, estamos diciendo que para este individuo esas actividades son sustitutos perfectos, ¿no? Y bueno, como decía Joaquín, en este caso el alfa y los beta fueron 1 y 0,5, pero siempre que mantuvieran esa relación de ser el beta, de ser la mitad del alfa, bueno, iba a ser la respuesta correcta, ¿no? Estuvo muy bien Joaquín porque justamente identificó, digamos, dónde estaba, digamos, la clave del ejercicio. Más allá de que en este caso, obviamente, no tenemos otra recta en realidad, otra función de utilidad que sea otra recta que me lleve a confusión, ¿no? Yo podría haber puesto otra función de utilidad que sea una recta, que en definitiva, digamos, que me represente curvas de indiferencia que sean rectas en realidad,
pero que no tengan esa relación entre alfa y beta, y por lo tanto la que me representa correctamente es la que en este caso el beta sea la mitad del alfa, según lo que dice el enunciado. ¿Ah? ¿Queda claro eso, chiquilines? ¿Quedó claro por ahí? Sí, quedó claro. Bien. Entonces avancemos un poquito más. ¿Ah? Acá está un poco la solución, digamos. ¿Ah? Estas curvas de indiferencias que tengo en el punto A y en el punto B, las vamos a ver ahora, ¿ah? Porque justamente estas curvas de indiferencia me van a venir a representar funciones de utilidad y preferencias, o nuevamente, preferencias específicas, pero cuando tengo en realidad bienes que son complementarios perfectos. ¿Ah? Bienes que son complementarios perfectos. Por lo tanto, siempre los voy a estar consumiendo más o menos en el mismo sentido y en la misma proporción. Es decir, si incremento, por ejemplo, los complementarios perfectos, típicos, yo qué sé, azúcar y café. Bueno, si incremento una taza de café, yo, digamos, dadas mis preferencias, incremento entonces en 2 cucharadas de azúcar. ¿Ah? Entonces, yo no puedo dejar de consumir una taza de café si no le agrego 2 cucharadas de azúcar. Pero si dejo de consumir una taza de café, dejo de consumir 2 cucharadas de azúcar. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, a la tercera taza de café, nuevamente 2 cucharadas de azúcar. Entonces, la proporción con la cual yo voy consumiendo los bienes es básicamente la misma, porque para mí son complementarios perfectos. ¿Ah? Entonces, esas curvas de indiferencias, ese mapa de curvas de indiferencia va a tener esta representación gráfica, ¿ah? Va a tener esta representación gráfica. Observen en realidad que yo, digamos, a ver, para hacerles un ejemplo claro, yo puedo, por ejemplo, si me posiciono sobre la curva de indiferencia más alejada, ¿no? La U sub 2, yo puedo eventualmente consumir, supongamos que en el vértice estoy consumiendo 3 tazas de café. ¿Ah? Con 3 tazas de café, yo según la proporción que les estaba diciendo, estoy consumiendo 6 cucharadas de azúcar, ¿no? Porque si por cada taza consumo 2 cucharadas de azúcar, con 3 tazas de café estoy consumiendo 6 cucharadas de azúcar. Y eso me da un determinado nivel de utilidad. ¿Ah? Un determinado nivel de utilidad que viene representado por esta curva de indiferencia U sub 2. Pero yo podría incrementar, por ejemplo, una taza más, ¿ah? Pasar a consumir 4 unidades, 4 tazas de café, que si no incremento las cantidades de cucharadas de azúcar, digamos, el nivel de utilidad que me devuelve va a ser el mismo en realidad que el que me devolvía consumiendo 3 tazas de café con 6 cucharadas de azúcar. Entonces, por eso yo planteo que la función de utilidad va a ser igual al mínimo, ¿tá? Va a ser igual al mínimo entre alfa X y beta Y. ¿Tá? Porque si yo incremento un bien sin incrementar en la misma proporción que vengo diciendo que son complementarios perfectos al otro bien, me voy a estar quedando, digamos, con el mismo nivel de utilidad. Por lo tanto, ese incremento de ese bien es, digamos, innecesario si no incremento el otro. ¿Ah? Entonces, voy a estar, digamos, posicionado básicamente en el vértice, digamos, de las curvas de indiferencia. ¿Ah? Por eso este concepto de sin exceso de ambos bienes, ¿tá? Sin exceso de ambos bienes, las proporciones, en definitiva, el alfa X tiene que ser igual al beta Y. ¿Tá? El alfa X va a ser igual al beta Y. Por eso yo voy a estar, el nivel de utilidad que me devuelva va a ser el mínimo de los dos. ¿Tá? Y si yo no tengo exceso en ninguno de los bienes, bueno, entonces en definitiva tiene sentido lo que les estaba diciendo. Si voy a consumir 3 tazas de café, dadas mis preferencias, voy a consumir 6 tazas de azúcar, ¿no? Y no 8, y no 10. ¿Ah? Si consumo 3 tazas de café, consumo 6 tazas de 6 cucharadas de azúcar. ¿Ah? Entonces, con esto en la mente, digamos, esto ya lo teníamos acá en este ejercicio 7, yo presentaba algunas funciones de utilidad que en definitiva no eran las correctas porque, dado el enunciado de este ejercicio anterior, yo estaba con bienes que eran como
en realidad en el ejercicio anterior? ¿Cómo eran entre ellos esos bienes? Sustitutos. ¿Tá? Y acabo de ver de que estas curvas de indiferencia en realidad me representan bienes que son complementarios. ¿Ah? Entonces, pasemos a este ejercicio 8. El ejercicio 8 me dice, Mario siempre acude a la feria del libro a comprar las últimas novedades y sus preferencias entre novela y ensayo, ¿ah? Entre novela y ensayo, son tales que siempre lee como mínimo 2 novelas por cada ensayo. ¿Ah? Mario siempre va a leer como mínimo 2 novelas por cada ensayo. ¿Ah? Entonces, si se compra un ensayo, se compra 2 novelas. Si se compra 4 novelas, lee, digamos, si se compra y lee, perdón, 4 novelas, lee entonces 2 ensayos. ¿Ah? Entonces, las preferencias de Mario van a venir representadas por una función que sea alguna de estas 4. Claramente, dado lo que acabamos de ver, hay 2 que ya podemos descartar, que son ¿cuáles? A y D. La A y la D. ¿No? La A y la D no me van a estar representando a bienes complementarios. ¿Ah? Yo lo que acabo de leer, digamos, es justamente una relación entre ensayo y novela para Mario de bienes complementarios, porque si él siempre va a estar dispuesto a leer como mínimo 2 novelas por cada ensayo que lee, bueno, para Mario las novelas, la lectura de novelas y de ensayos son bienes complementarios. ¿No? Por lo tanto, si son bienes complementarios, van a tener esa representación de curvas de indiferencia, de funciones de utilidad, como las que recién veíamos, ¿no? Donde la función de utilidad, el nivel de utilidad va a venir dado por el mínimo de las relaciones, de la relación de los bienes, ¿no? de esos bienes. ¿No? Y bueno, ¿y cuál les parece que podría ser la correcta acá? A ver, acá sí tenemos que entrar a ver justamente las proporciones, ¿no? Las cantidades de uno y de otro. Acá me está diciendo que el bien X, ¿no? El bien X va a ser la novela, ¿no? El bien X es la novela. Me dice que lee como mínimo 2 novelas, ¿tá? Por cada ensayo que vaya a leer. ¿Ah? Y el ensayo es obviamente el bien Y. ¿Ah? Entonces, yo lo que tengo que hacer, a ver, les pregunto a ustedes, ¿qué harían en realidad? ¿Qué les parece que tienen que hacer? ¿Qué harían? Para saber cuál es, si la B o la C. Puede que sea la C. Puede que sea la C, dice Leo, ¿no? Sí. Leonardo, ahí va. Puede que sea la C. Bueno, puede que sea la C, puede que sea la B también. Pero en definitiva, a ver, pensemos si Yo fuera no la C. pensé, Dale, Yara, a ver, decime, dale. que en realidad como para el ejercicio anterior habíamos despejado Y y la relación nos daba 2. Sí. Entonces, en este caso, yo dije, bueno, ¿cuál de las 2 opciones, si despejo Y, me da un medio? Ajá. Entonces, de ahí que para mí es la B, porque, o sea, despejando te queda 1 dividido 2. Despejando, pero ¿despejando qué? Porque vos para despejar antes igualaste algo. ¿Qué fue lo que igualaste? ¿Qué fue lo que igualaste? No, decime, porque, digamos, no me parece mal el razonamiento, en definitiva, a ver, yo capaz que lo pienso un poco distinto, pero vos para despejar algo igualaste algo, ¿no? Antes, digamos. ¿Y qué fue lo que igualaste? Para que te diera un medio, ¿qué igualaste? Como desde lo que partí. Sí. Que lee 2 novelas por cada ensayo. O sea que vos lo que hiciste fue un X igual a 2Y. ¿No? Y ahí sí. despejaste Y. Y ahí despejaste Y y te dio, digamos, un medio de X por Y, en definitiva, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Está. Algo así. Bueno, vamos entonces por el lado de lo que acaba de pensar Yara. Si yo, digamos, dijera, bueno, si fuera, porque para Yara es la B, para Leo es la C, y puede haber algunos más que vayan
con Yara y algunos más que vayan con Leo. Vamos, por ejemplo, a agarrar el caso de... Bueno, vamos a agarrar el caso de Leo, que fue el que primero habló, para respetar el orden nada más. Si yo, digamos, dijera que, que fuera la C, si yo, digamos, dijera que fuera la C, y yo me guiara por esto, ¿no? O sea, yo lo que estoy diciendo es que lo que debería hacer es, bueno, si el nivel de utilidad va a ser el mínimo de estas proporciones, ¿no? de esto que me está diciendo que está dentro del paréntesis, alfa x y beta y, yo lo que podría hacer es igualar eso que tengo dentro del paréntesis, ¿no? El alfa x y el beta y, ¿no? Y ver cómo se mueven en ese sentido los bienes complementarios. En este caso, por ejemplo, si agarrara la función C, ¿no? La función de utilidad C, yo diría, bueno, igualo el 2x igual a y, ¿no? Y si igualo el 2x igual a y, a ver si lo podemos hacer acá, ahí está. Si igualo el 2x, a ver si les puedo, a ver, vamos a escribir acá, ¿no? Estoy por acá. Si yo igualo el 2x ahí, ¿no? Si yo igualo el 2x ahí, en este caso lo que me decía era que tengo ¿cómo era? 2 novelas por cada ensayo. Y las novelas eran el bien X. Entonces, si yo igualo el 2x igual a y, y le hago caso, digamos, a la letra del ejercicio, yo podría decir, bueno, 2 novelas por cada ensayo. Yo debería de hacer esto. 2 por 2, ¿no? Porque en definitiva novelas era el bien X, por cada ensayo. Y esto me debería de dar igual a 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Si fuera la opción C, con esa, digamos, sustitución que hice. Profe, ¿puede repetirlo? Porque medio que me perdí ahí. Digamos, vamos de vuelta. Si yo, digamos, dijera, bueno, la opción, o sea, vamos a probar la opción C. No es la opción correcta, vamos a probar la opción C. La opción C me decía que el nivel de utilidad va a venir dado por el mínimo de 2x o de y. Pero la letra del ejercicio me estaba diciendo que este individuo tiene una relación de complementariedad en los bienes tales que lee siempre como mínimo 2 novelas, que es el bien X, por cada ensayo que lee, que es el bien Y. Entonces, cuando voy a sustituir el X y el Y para que me dé la igualdad, digamos, porque se me tiene que cumplir la igualdad, si yo sustituyera lo que me está diciendo la letra, que me dice que lee 2 novelas por cada ensayo, y novela es X y ensayo es Y, sustituyo de esta manera, porque esta es la opción C, ¿no? La opción C me decía que era el mínimo de 2X o de Y. Por lo tanto, igualo las proporciones que tengo dentro del paréntesis, ¿no? Para obtener para obtener el nivel de utilidad que me va a devolver esa función de utilidad. Pero en ese caso, entonces, en ese caso, exacto, en este caso, entonces, en la opción C, no se me cumple la igualdad. ¿Ah? Es decir, estoy teniendo exceso de bienes. Hay otro punto en el cual yo puedo, hay otra representación, digamos, en el cual, o sea, no me viene a representar esta relación de complementariedad que me decía que tenía Mario. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Lo ven? Sí. Entonces, vamos a probar la B. Si yo probara la B, yo hago esta igualdad. X es igual a 2y. Y en este caso, me decía que X es la cantidad de novelas que lee, y X me dice que lee 2 novelas, por cada ensayo que lee. Y cada ensayo me dice que es Y. Y lo sustituyó por 1. Entonces, en este caso, sí se me cumple la proporción de 2 novelas por cada ensayo. Y por lo tanto termino entonces diciendo que la opción correcta, vamos a cerrar esto, cuando cierro, no es cerrar. Claramente la opción ahí no es cerrar. A ver si vuelvo otra vez el mismo error de la vez pasada. Ahí creo que estoy volviendo, ¿no? Acá, ahí.
Entonces, estaban decirles que, bueno, si igualaba entonces las proporciones que tenía dentro del paréntesis de la opción B, se me cumple esta relación de complementariedad entre las novelas y los ensayos para Mario, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver acá, ¿no? Para el individuo, los bienes X e Y se muestran como complementarios perfectos, consumiéndolos en la proporción constante X igual a 2Y. ¿tá? Esa va a ser la proporción de consumo que tenga para Mario, ¿tá? Este par de bienes que coincide justamente con la proporción que determina la función, justamente U igual al mínimo de X 2Y. Entonces, si X es igual a 2 novelas e Y igual a un ensayo, se cumple la proporción fija X igual a 2Y, y esa proporción fija va a ser justamente la que me representa la complementariedad que está teniendo esos bienes para Mario. ¿tá? Justamente la otra era confusa y estaba puesta para confundirnos y pensar que era la C, pero bueno, cuando hacíamos justamente la proporción constante, no se me estaba cumpliendo que estuviera intercambiando, no, que estuviera justamente consumiendo en esa proporción la cantidad de novelas por ensayo. ¿Ah? ¿Quedó claro Profe, eso? son las 10 y algo, no sé si hay otra sesión de otros profes después, por eso capaz que deberíamos ir dejando. Con esto cerraba, básicamente hasta acá, nos dio justito para ver los ejercicios que teníamos pensado ver hoy. Cerramos simplemente con alguna consulta o duda, chiquilines, que tengan, que les haya quedado. Sí, yo tengo una duda. Dale. Y es que las diapositivas de esta clase se van a subir, tipo, además de la clase grabada, las vamos a poder ver sin tener que ver toda la clase. Sí, seguramente las subamos, sí. Ah, bien. Y después tengo dos dudas, pero son más teóricas de la sesión 2 que vi. Dale. No sé si las hago igual o... Sí, dale. Mientras no nos tiren para afuera, porque capaz que hay otra sesión por ahora. Ah, bien. No me quedó muy claro lo de la solución interior. O sea, si oficia de supuesto, como que la canasta óptima va a ser una solución interior, igual por lo que vi, no, porque hay soluciones esquinas o algo muy similar a eso. O si es que vamos a tomar que las soluciones óptimas son soluciones interiores en este curso. Eso no lo entendí bien. No, las soluciones interiores, perdón que contesto. Dale, Marce, tranqui. Así te dejamos descansar un poco también. Las soluciones, o sea, en general, en los prácticos y en el curso vamos a ver que las soluciones que tenemos son soluciones interiores, pero eso no necesariamente tiene que ser así, incluso en el curso. O sea, decimos que hay una solución interior, o sea, cuando hablamos de soluciones interiores, eso estrictamente, estamos hablando de soluciones que implican consumir cantidades positivas del bien X y del bien Y. Eso es lo primero, esa sería la definición de una solución interior, o sea que no tenemos cero de consumo de X o cero de consumo de Y, que serían lo que llamamos en el curso soluciones esquinas, o lo que se entiende en micro por eso. Que llegar a una solución interior o una solución de esquina solamente depende de las preferencias, o sea, de la curva de indiferencia. ¿tá? Cuando la curva de indiferencia es convexa, ¿sí? Esto quiere decir que se cumple esta idea de que la utilidad marginal es decreciente. Si a lo largo de la curva de indiferencia, siempre vamos a obtener soluciones interiores. Cuando las curvas de indiferencia, cuando son, digamos, estrictamente decrecientes, ¿verdad? En toda la curva de indiferencia, ese es el punto, son convexas de manera estricta. Cuando las preferencias no cumplen esa condición, eventualmente te puede llevar a una solución de esquina, ¿tá? Y ese es el ejemplo que veíamos. Pero digo, no es un supuesto de micro y no es un supuesto necesariamente de este curso. Lo que sí es cierto, para hacerle más fácil la vida, en general, vamos a trabajar con ejercicios que implican soluciones interiores, o sea, donde el consumidor consume cantidades positivas del bien X y del bien Y. Pero voy de vuelta, depende de las curvas, de la forma de las curvas de indiferencia, o depende de la función de utilidad, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que sean estrictamente convexas las funciones. ¿Ok? O estrictamente decrecientes en todo el rango de la curva de indiferencia. Ah, bien, sí, ¿Sí? bárbaro. Y la otra duda es que tampoco me quedó, o sea, del todo claro a la definición, digamos, de funciones marshallianas.
¿Cuál es tu duda respecto a eso? ¿Qué son? Porque Sí, las funciones marshallianas, o sea, a ver, las funciones de demanda individual, recordás que, o sea, para resolver el problema de optimización del consumidor, hay dos alternativas para resolver. Uno, resolver un problema de maximización, que es lo que estamos viendo ahora, acá, por ejemplo. Y lo otro es resolver un problema, o sea, uno podría pensar el problema inverso, que es resolver el problema de, digamos, un problema de minimización. En el caso de que estemos resolviendo el problema de maximización, la solución óptima es la solución óptima, o sea, los X asterisco y Y asterisco, donde la condición de primer orden se cumple, que es lo que ponía Agustín en los gráficos, ¿sí? Digamos, cuando se cumple esa condición, las condiciones de primer orden, o sea, relación de precios igual a tasa marginal de sustitución, ¿sí? La canasta óptima X y Y es una función, recuerdan, ¿no? Es una función que va a depender de los precios y de ingreso. En el caso del problema de maximización, repito, va a ser una función que depende de precios y del ingreso nominal del consumidor. Las funciones que dependen de precios, las funciones de demanda individual, ¿no? Que dependen de precios y de ingresos, se llaman funciones de demanda marshalliana. ¿Sí? Entonces, digamos, para esquematizarnos, digamos, o sea, aunque no esperamos eso, para esquematizarnos es, si estamos en el problema de maximización, resolviendo el problema de optimización vía un problema de maximización de utilidad, las soluciones óptimas, que son, que cumplen con la condición de primer orden, son funciones que son funciones de precios-ingresos. Esas funciones de precios-ingresos se denominan demandas marshallianas, ¿sí? Diferente es en el caso de que cuando resolvemos el problema de optimización vía resolver un problema de minimización, digamos. En ese caso, las condiciones de primer orden son las mismas, pero las demandas van a depender de precios y de las funciones de utilidad, y de la función de utilidad del consumidor. En ese caso no hablamos de demanda marshalliana, sino que hablamos de demanda compensada, ¿ok? No sé si quedó claro. Bien. Sí, porque no había entendido ahí como en la diapositiva, pero ahora me quedó mucho más claro. Ok, dale. Si tenés dudas, igual nos escribís. Pero ya justo estabas vos, que era que creo el que grabó las sesiones, sí. Y está, tipo, venía bien. Gracias. Dale, okay. Es la misma voz en off que escucharon en las sesiones grabadas. Bueno, chiquilines, si no hay más consultas, ahora sí, siendo ya 7 minutos pasada la hora, dejamos por acá. Y nos volvemos a encontrar el martes que viene. Recuerden que tienen más sesiones grabadas para ver. Seguramente para el martes que viene va a ser bueno que hayan visto, por supuesto, la segunda sesión grabada y la tercera también, ¿no? Nos vemos.